Pablo Manzotti, el regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. ¿Querés encontrar el mejor precio en hoteles? Turismo City. Paga menos por viajar. Noticias que acompañan tus decisiones diarias. ¿Dónde estamos? La mañana de Now. 97.9. Seguimos hablando de deportes porque vale la pena retomar lo que ocurrió en la actividad de la Fórmula 1 entonces en el Gran Premio de Miami. Grande Colapinto. Grandísimo, realmente Colapinto. Salía en la 8ª posición, largaba a partir de ahí. Quedaba dentro de la pista, por supuesto, al final de la carrera con la 8ª casilla, pero a partir de una sanción que hubo sobre Charles Leclerc, subió un puesto y entonces quedó 7º y logró sumar 6 puntos. Una carrera que también se adelantaba un poco por tema de pronóstico, porque se hablaba un poco de lluvia y demás. Finalmente la lluvia nunca apareció dentro de la carrera y bueno, Franco Colapinto, que era uno de los grandes protagonistas y lo fue, la largada con un leve toque allí con Hamilton sin ningún tipo de problema, por suerte entonces para el argentino, y ya 6 puntos importantes también en lo que tiene que ver con este campeonato de pilotos. Les decíamos, acumula 7 porque había obtenido también uno en China, así que bueno, ya tiene 7 puntos. Está en el puesto 11, lo que tiene que ver con el campeonato de pilotos. Y una jornada bastante interesante que nos dio de todo, nos dio safety car, nos dio choques, nos dio hasta sanciones entonces para Leclerc, con muchas celebridades y también con datos. Es el primer argentino en 49 años que termina entre los 8 mejores con dos constructores diferentes. Hablamos de Williams y ahora del Alpine. O sea, 49 años que un argentino no tenía este hito. Imagínate. Y el primer piloto sudamericano que finaliza también entre los 8 mejores con lo que tiene que ver con un muy buen tiempo, porque tuvo el 8º mejor tiempo dentro de la carrera. Muy bien. Una carrera que ganó Kimi Antonelli en lo que tenía que ver con este Gran Premio de Miami. 3ª victoria para el italiano. Y es la primera vez en el Gran Premio de Miami que un corredor gana partiendo desde la pole. Eso no había ocurrido. Y lo hizo el italiano, un Messi que se subió al carro de Kimi Antonelli y que parece ser que le dio bastante suerte. Hubo recuperación también de parte de Max Verstappen. Cambió neumáticos temprano, tuvo esa estrategia, pero bueno, fue mejorando también a lo largo de la carrera. Así que, bueno, la presentación entonces de Franco Colapinto como gran protagonista, al igual que Kimi Antonelli, que fue el ganador del Gran Premio de Miami. Habló justamente Franco Colapinto también de la presencia, ¿no?, importante de Lionel Messi allí en el Gran Premio. Y esto dijo. Increíble, la verdad que un sueño ya real. Estos últimos 7 días se me cumplieron muchos sueños, así que nada, muy contento y disfrutando el momento. Y nada, una felicidad enorme ver a Leo otra vez hoy acá, antes de la largada. Estaban todos entrando en calor con el buzo puesto. Yo estaba en jeans sacándome fotos y hablando con Leo. ¿Qué fue eso capaz, boludo? Hay que traerlo a toda la carrera. Pero no, la verdad que contento, fue una fin de semana ahí. Un sueño realidad, de conocer a mi ídolo, hablar con él, que me haya venido a apoyar con toda la familia. Fue un día y un momento muy especial, así que feliz de haber tenido un buen resultado, feliz del esfuerzo de todos y darles algo lindo de vuelta a los argentinos. Una semana fantástica realmente. Definitivamente, para él. un sueño para Colapinto. Sí, porque decía, le decía a Juan Fosaroli, le dijo, hace una semana estábamos saludando a la gente ahí en Palermo y bueno, ahora estamos entonces acá en el Gran Premio de Miami. Le vino bien el impulso de los argentinos. Sí, le va bien. Quiero contar 2 o 3 cosas del mundo muy relevantes. Una es que 2 misiles impactaron en un buque de la Marina de los Estados Unidos cerca de la isla Hask, en el estrecho de Hormuz, después de que ignoraran las advertencias de la Guardia Revolucionaria de Irán para detenerse. Esto informa Al Jazeera a esta hora. Insisto, información en desarrollo de hace pocos minutos. 2 misiles han impactado en un buque de la Marina de los Estados Unidos. Recuerden que hay 15.000 soldados que está movilizando Estados Unidos hacia el estrecho de Hormuz. Recuerden que además Trump en este contexto confirmó que va a movilizar a destructores, también aviones, y que a partir de hoy, en realidad en un gesto humanitario, Trump va a ser el garante para liberar a los barcos de países neutrales que han quedado atrapados en el estrecho a causa del bloqueo impuesto por Irán desde el comienzo de la guerra. Eventualmente este impacto de la Guardia Revolucionaria, que dijo que va a atacar a las fuerzas norteamericanas si entran en el estrecho de Hormuz, hace que todo sea más complejo.
y que la resolución del conflicto no solo no esté cerca, sino que eventualmente esté complicándose esta misma mañana de lunes. Veremos. Quizás sean los últimos eslabones de una contienda que podría encontrar algún tipo de acuerdo, cosa que hasta acá no ha sucedido, en las próximas horas. Recordando que hubo 14 propuestas de Irán hacia Estados Unidos que fueron giradas a través de Pakistán, que no tuvieron buen resultado. Trump dijo, no son aceptables. En el medio, Pakistán habló con el canciller de Irán hoy, trata de acercar posiciones, todo está en punto muerto y nadie descarta que incluso se termine con el alto al fuego, que ha sido transitorio y por 3 semanas, en un conflicto que lleva 9 largas semanas. 8:55 en la mañana. ¿Dónde estamos? Noticias claras en el momento justo.
hablar en muchos de que los salarios congelados generaron por 2 años que en la Argentina, de vuelta, los ingresos de algunos funcionarios, todos no sabemos, ministros de jerarquía, secretarios de Estado, tal vez, no fuesen solo esos, que existieran como en los 90 los famosos sobresueldos. Es decir, pagos por fuera. Insisto, toda una versión creciente a propósito de que la inmensa mayoría parece no tener sustento, que vivan con los ingresos formales que ostentan. Adorni tal vez es el ejemplo más emblemático, que está explicándolo incluso ante la propia justicia, que ha iniciado una investigación sobre supuesto enriquecimiento ilícito por la compra de una casa de un fin de semana, por la compra de un nuevo departamento más grande del que tenían, las condiciones que ustedes ya conocen, por múltiples viajes que fueron aflorando, que eventualmente el jefe de gabinete ocultó porque no quería mezclar la vida pública con la privada, porque son viajes en familia, con sus propios hijos, pero que en público había dicho que lo único que había tenido eran algunos días de descanso, como ustedes recuerdan, cuando se conoció la polémica respecto al viaje en vuelo privado este año, en medio del fin de semana de carnaval, con un amigo, Grandío, a Uruguay. Alguien que además tenía contratos con la televisión pública y que fueron dados de baja a propósito del escándalo. Con un Grandío que además le había girado plata a Adorni en la previa del Adorni funcionario, cuando estaba fuera de la función pública y ejercía como quien le hable, como muchos ya conocen, como periodista, columnista, más allá de su papel de economista. Bueno, así que ahí hay un tema que pasa por Adorni y que pasa por la decisión de reabrir la sala de periodistas, que no me parece menor que además ocurra, insisto, un día después, donde se conmemoró el Día Internacional por la Libertad de Expresión, sobre el cual el gobierno no hizo ningún tipo de comentario. El segundo hito, o el segundo tema, es a las 2 velocidades de la economía habituales que hablamos, sectores que están muy pujantes, muy altos, muy rápidos, muy veloces en crecimiento, en expansión, hidrocarburos, minería, complejo agroindustrial con una cosecha récord, con miles de camiones en el puerto de Rosario y demás, se le compensa o se lo matiza todo eso con industria que está de capa caída, construcción que no termina de repuntar, con el comercio minorista que tiene magros números, con un consumo masivo que eventualmente no está supliendo las expectativas, que está generando una contracción económica en las grandes urbes muy perturbadora, muy preocupante, cierre de locales, como ustedes ya conocen, y todo lo que hemos venido contando en los últimos tiempos. O sea, a esas 2 velocidades, a esa economía en K, como algunos economistas definen, una vertical en ascenso y otra en baja, sostenida en los últimos tiempos, se agrega la idea de 2 consumos también distintos. 2 consumos distintos, 2 núcleos, en una sociedad con una brecha quizás más importante de gastos. Porque quiero confesar, este fin de semana estuve en distintos lugares. Desde recitales ayer, en el regreso de Arjona, por caso, a la ciudad de Buenos Aires, la cancha de River, o la Feria del Libro, que fui con mi hija el día sábado. La Feria del Libro atestada. Para comprar libros creo que estuve 20-25 minutos. Mi hija quiso comprar libros, es un gran hábito, lo tenemos que potenciar como papás, siempre en todos los casos. Me da mucho orgullo que lea. Nadie habla de manera correcta sin poder leer antes. Muy importante. El hábito de la lectura que se perdió es la demostración cabal de lo que vemos en algún momento cuando alguien no habla correctamente, justamente porque leyó poco. Utiliza pocas acepciones, vocablos repetidos. Bueno. Pero colas de 20-25 minutos, en editoriales que por suerte estaban a buenas. Mucha gente sabe, pero mucha gente. Con fenómenos como el de Inma Rubieles, que es el que me llevó a la Feria del Libro por mi hija, una autora adolescente, 24 años, española, que la rompió toda. Llenó el auditorio José Hernández, donde después estuvieron autores consagrados, que en un ratito les cuento. Pero no viene al caso, estaba lleno. Estuvo lleno, o estuvieron llenos también, la avenida Corrientes, los teatros con buenas ventas. Hubo una perspectiva en general de los asadores en el hipódromo, que estuvieron explotados también. No sé si alguien pasó el fin de semana, ¿no es cierto? Paulita me mira, sí. Sold out es una frase conocida en los recitales, ¿no es cierto?
se llenó, no hay espacio, no hay lugar. Veíamos lo de Rosario con la capital, explosión o un crecimiento, un salto cualitativo, 15% respecto al año pasado, más de 300.000 personas en Rosario en shows privados en lo que va del año, con un auge, un boom en la materia. Bueno, yo creo que efectivamente estamos frente a dos velocidades distintas del consumo. Un sector que en general le va bien, que en general es inelástico a los procesos de crisis, contracciones económicas o expansión económica, que está disociado del contexto general y que empuja, tracciona y mueve. Son los hoteles 5 estrellas, que no están tan mal como los hoteles 3, 2 estrellas, como los hoteles más populares, si se quiere. Los autos, vehículos de alta gama, que con la baja de impuestos internos han vuelto a dinamizar al sector automotriz, más allá de que las ventas cayeron 13% en abril, parece que en mayo tiene buenos augurios y buenas perspectivas. Venta de motos creció 50%, básicamente explicado en el interior. En abril más de 80.000 se vendieron, porque las motos que más se venden son las de 1,5 millones, 1.600.000, 1.300.000, que son los vehículos de transporte en el interior del país, son las de baja cilindrada, etcétera. Ahí están reemplazando el colectivo, cuyo precio se fue por las nubes, boletos a 2.000 pesos, 2.500 pesos en el interior del país. Mínimo. Más allá de que acá en la ciudad lo tenemos a casi 800 ya. O en la provincia de Buenos Aires arriba de 950, el mínimo. ¿Qué quiero marcar? Insisto, quiero marcar que las dos velocidades en la economía también están en el consumo. Entonces, dependiendo del metro cuadrado, la gente ve un país en expansión, una economía más cercana a lo que el gobierno dice, o una economía disociada por completo del mensaje oficial, de la euforia del ministro Caputo, o la propia inercia que quiere impulsarle, la confianza que quiere manifestar el propio presidente Milei. Son como escenarios, todos válidos, que conviven en no ya solo una sociedad fracturada, en una sociedad política que incluso le cuesta el diálogo, le cuesta interactuar con el otro, que concibe más bien como enemigo al que es adversario, sino en una sociedad que le cuesta hablarse a sí misma dependiendo de los estratos sociales, dependiendo de dónde viva, dónde está, o dónde está anclada, dónde está parada, y que tiene vicisitudes tan disímiles que en muchos casos les hace difícil la comprensión del otro. 9:10 en la mañana. Información para no quedarse atrás. ¿Dónde estamos? Now 97.9. Actualidad. Más música pensada para vos. Ya llega Romina Wynn en un ratito para contarnos detalles de cómo está el tránsito y demás, pero a todo esto hubo rugby del bueno, una gran victoria de los Pumas y un zarpazo inolvidable contra los All Blacks, dice un recuadrito de tapa del diario La Nación, entre otras cosas. Es cierto, porque también tuvimos actividad de otros deportes, como el caso del tenis, ¿no? Con lo que fue el gran título de Jannik Sinner allí en el Masters 1000 de Madrid, venciendo a Alexander Zverev, el alemán, que fue muy crítico consigo mismo, dijo, hubiese perdido ante cualquier tenista porque realmente no fue mi jornada. 57 minutos entonces de compromiso y un Jannik Sinner, el italiano, que amplió a 23 sus victorias de manera consecutivas, quedándose además con ese récord como el único tenista en ganar 5 títulos de Masters 1000 de manera consecutiva. Viene en un muy buen momento, aprovechando también la baja, por supuesto, de este torneo de Carlos Alcaraz. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Todo lo que pasa en este momento. Now 97.9. Romina, ¿cómo está el tránsito? ¿Cómo se transita? ¿Cómo se lleva definitivamente la ciudad esta mañana? Bueno, en estos momentos, Paulino, ya hay 9 choques dentro de Capital Federal. En estos momentos se suma uno entre un auto y una moto en Riglos al 900. Ahí la circulación está reducida. Además, choque de 2 motos en Avenida Pueyrredón al 500. Esto es entre Avenida Corrientes y Lavalle.
se generan retrasos. Hay demoras en la autopista Buenos Aires-La Plata, los que vienen del corredor del sur, en la zona de Wilde hacia el Bajo Porteño, demoras en Avenida General Paz en el enlace con Lugones hacia autopista Ilia. Los servicios, el tren San Martín normalizó la frecuencia, estuvo operando con demoras y cancelaciones por problemas técnicos. Recordar que el tren de la costa sigue interrumpido por obras, subtes al momento a horario. Tren de la costa suspendido por obras, los subtes al momento en horario y el tránsito cada vez más complicado en los accesos, ¿correcto? Sí, es así, Paulino. Además también se va viendo que muchas personas están eligiendo otros medios de movilidad, dado que ha ido subiendo el combustible, también el precio de los servicios. Entonces, por eso se empiezan a ver también muchos incidentes donde son atropellados o arrollados peatones y ciclistas. Entonces, personas que antes a lo mejor utilizaban el colectivo, hoy se suben a una bicicleta. Sí, un monopatín o tantas otras cosas, una moto, ¿no? Por eso es para expansión de venta de motos. Gracias, Romy. Beso como siempre. Sos prioridad. Un abrazo. El día se define ahora. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Now 97.9. Está Claudio Fantini ya con nosotros en línea. Me preocupó mucho esto de los misiles que han impactado en un buque de la Marina de los Estados Unidos cerca de la isla Hask, en el estrecho de Hormuz, después de que ignorara las advertencias de la Guardia Revolucionaria de Irán para detenerse, según informa la cadena Al Jazeera. Por supuesto, Estados Unidos lo niega. Ustedes saben que en las guerras siempre la primera que pierde es la verdad, más allá de las pérdidas de víctimas de seres humanos y todas las consecuencias materiales y todas las consecuencias colaterales que ello conlleva. Claudio Fantini, un abrazo. ¿Cómo está? ¿Qué dice? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Paulino. Un gusto saludarlo. ¿Qué es lo último que se sabe o cuál es la impresión que te deja toda esta controversia entre Irán y Estados Unidos, que por otra parte está haciendo que otra vez el petróleo suba más del 5% y esté el Brent rompiendo otro récord importante, arriba de los $113 esta mañana? Bueno, yo diría, Paulino, que a esta hora sobre la cuestión del buque norteamericano supuestamente atacado por Irán, no hay una certeza en ningún sentido, ¿no? Ni de que haya existido el ataque, ni de que no haya ocurrido. Las usinas de propaganda iraní están señalando que hay mucha destrucción en muchas bases norteamericanas de las que están en la otra costa del Golfo Pérsico, o sea, las bases que están en Bahrein, en Qatar, en Kuwait, en Jordania, en Emiratos Árabes Unidos y en Arabia Saudita, según Irán, tienen niveles de destrucción que Estados Unidos ha ocultado. Nunca ha mostrado esas bases. Esa es la versión iraní. Las contrarrestaría mejor Estados Unidos o los países árabes donde esas bases se encuentran si mostraran imágenes de esas mismas bases, con pruebas de que son imágenes actuales, mostrando que no tienen la destrucción que está anunciando Teherán. Lo mismo ocurriría con este barco, ¿no? Estados Unidos ha dicho que no, pero sería más contundente como refutación de la versión iraní que mostrara imágenes. Pero como decías, bueno, en una guerra la primera que muere, como dijo von Clausewitz, es la verdad. Y por lo tanto el engaño es un arma más. Y acá no podemos saber por estas horas, si tampoco podemos saber, y esto ya lleva muchas semanas, cuál es el verdadero estado de las bases norteamericanas que Irán afirma haber atacado, logrando muchísima destrucción. Creo que menos vamos a poder saber esa verdad respecto a lo que está ocurriendo por estas horas en esta etapa que comienza hoy, ¿no? La etapa que comienza hoy es la de Estados Unidos escoltando buques cisternas con petróleo árabe por el estrecho
de Hormuz. Ahí la tregua, que ya de por sí es muy frágil, solo se sostiene porque las dos partes, por diferentes razones, tienen un cansancio respecto a esta guerra y tienen pereza de reiniciar las acciones militares. Estados Unidos por una cuestión de debilidad política, Irán por una cuestión de debilidad económica militar. Como sea, la tregua solo se sostiene por estas razones y no porque haya alguna luz al final del túnel que permita confiar en la mesa de negociaciones de Islamabad, que hasta acá no ha funcionado. En absoluto. Claro, la de Pakistán, más allá de que hoy hubo un diálogo con el canciller iraní, según reflejan los medios pakistaníes. Ahora, más allá de esto que bien marcás, estamos en el día 66, no hay que perder de vista que son 9 semanas, 9 exactamente. Sí. Cuando todo empezó, Trump dijo, nos va a llevar entre 2 y 4 semanas. Nadie imaginó una guerra tan prolongada, de tanto desgaste, inclusive a menos de 40 días de una Copa del Mundo, que se juega en Estados Unidos y que podría tener algún coletazo si el mundo sigue en guerra con Irán, la selección iraní, incluso jugando el Mundial en Estados Unidos. Esto bastante paradójico, loco, digamos, ¿no? Así es. Yo creo que en esto quien está más perdido en el laberinto del Minotauro parece Donald Trump. Se extravió en una guerra creyendo la versión que le daba Benjamin Netanyahu sobre lo que ocurriría en ese conflicto, confió en Netanyahu, no debió hacerlo, uno entiende las razones israelíes para una guerra contra un régimen que desde su mismísimo nacimiento en 1979 se propuso como objetivo principal borrar del mapa a Israel, pero no es la misma realidad para los Estados Unidos. Trump lo descubrió tarde, lo descubrió cuando ya concluía el primer mes y encontró que era un hueso más duro de roer el régimen iraní de lo que le había descrito el primer ministro de Israel. Como fuere, se lo ve deambular perdido en una guerra complejísima y peligrosísima para la economía global. De hecho, ya lleva más de un mes causándole un daño fuertísimo a la economía global y a Trump se lo ve sin un plan de salida, casi buscando a tientas una salida de emergencia, porque a pesar de la abrumadora superioridad militar del poderío norteamericano en la zona, políticamente es mucho más débil una democracia que una dictadura como la iraní. Y Estados Unidos, a pesar de Donald Trump, todavía es una democracia. Entonces, quien está en el despacho oval, aunque no lo quiera y trabaje desde hace rato para transformar esa realidad, en Estados Unidos tiene que lidiar con la opinión pública, con la prensa independiente, con la oposición que se expresa en el Congreso y a través de los medios, con la crítica de los intelectuales, de los artistas, con toda la realidad de una democracia que en Estados Unidos, a pesar de Donald Trump, todavía existe, ¿no? Y ahí está el nudo gordiano para Donald Trump, ¿no? Porque daría la impresión, Paulino, de que en el mejor de los casos para Trump, que ahora está tratando de desatar un nudo que se formó durante la guerra, antes no era así, el estrecho de Hormuz jamás había estado estrangulado, jamás había estado bloqueado. Ahora trabaja denodadamente para solucionar una situación que no existía antes de la guerra, que es una situación creada por la guerra y Correcto. tiene que negociar y tratar de resolverla de algún modo. Da toda la impresión, Paulino, y con esto concluyo esta idea, da toda la impresión de que todo está encaminado para que, como máximo, Trump logre volver la situación a lo que fue entre el 2015 y el 2018. En el 2015 fue el acuerdo entre Barack Obama y el entonces presidente iraní, que era un moderado, Hassan Rouhani. Por ese acuerdo
se establecieron los controles internacionales sobre lo acordado, o sea, sobre el programa nuclear iraní, se estaba cumpliendo, solamente enriquecía uranio en los niveles que requiere su uso para cuestiones para la medicina, por ejemplo, pero quedaba muy lejos del nivel de enriquecimiento para un programa militar. Todo se estaba cumpliendo hasta que vino Donald Trump y también, empujadito por Netanyahu, pateó el tablero de aquel acuerdo. Entonces empezó a debilitarse otra vez el ala moderada del régimen, se debilitó Rouhani, cayeron las figuras como Mohammad Khatami, como Mir Hussein Mousavi, todos los líderes que son reformistas, moderados y están siempre pulseando contra el ala fanática del régimen. Volvió a empoderarse el ala fanática del régimen y empezaron a enriquecer uranio al 60%, acercándose peligrosamente al 90% que se necesita para hacer ojivas nucleares. Como mucho, hoy, como están dadas las cosas, Trump va a terminar esta guerra dejando la situación a como era antes de que él pateara un tablero sin una razón real, sin una razón verdadera, ¿no? Por eso impecable. Creo yo que hasta aquí el que está ganando la pulseada es el régimen, con todo lo golpeado que está. Ese régimen dictatorial y represivo jamás había tenido un respaldo internacional como el que, gracias a Trump y gracias a Netanyahu, tiene por estas horas. Nunca, siempre había estado en una inmensa soledad. Hoy no lo está, por lo que está ocurriendo en el conflicto. Claudio, sos como siempre, enormemente generoso, pero además muy didáctico. Enorme abrazo. No, muchas gracias a vos por este diálogo. Abrazo grande, Paulín. Un abrazo. Claudio Fantini, con nosotros, 9:24. ¿Dónde estamos? Información para seguir el día. Now. 97.9. Hacer que un equipo de trabajo se mueva de forma eficiente y sustentable nunca fue tan fácil. Cabify para Empresas ofrece un plan a la medida de cada negocio. Rutas compartidas para empleados, configuraciones personalizadas y gestión de viajes desde la computadora o el celular. Todo pensado para optimizar tiempos y reducir costos. Además, nos movemos de forma responsable, porque cada viaje compensa su huella de carbono. Por todo eso y mucho más, ya más de 7.000 empresas confían en nosotros. Subite a la movilidad inteligente. Subite a Cabify. Para más información ingresa en cabifyparaempresas.com. Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología Turbo Clean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia Turbo Clean. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9, tu nueva radio. Hola, soy Enzo Fernández. Juntos levantamos muchas copas, pero este grupo sigue con sed. Si vos también seguís con sed, escanea el código de la lata de Schneider y participá por un viaje para ir a alentar a la selección, para refrescar la sed de Argentina. Bases y condiciones en cervezaschneider.com.ar. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Ahora es cuando todo cuenta. ¿Dónde estamos? Now. 97.9. Actualidad más música pensada para vos. 9:26 de la mañana, Alanis Morissette nos acompaña a esta hora. Ironic, ¿dónde estamos?
979. Nueve y media ya en la República Argentina, va ascendiendo de a poquito la temperatura, pero todavía es una mañana fresca, ¿eh? Va a estar más cálido por la tarde, parece ser. Te vas a sentir más a gusto, Paulita, por la tarde, definitivamente. Bueno. ¿Hoy podés descansar un poquito? Hoy puedo descansar un poquito. Puedes descansar un poquito y dejarle un poquito de descanso a la garganta. Poquito. Eso. Bueno, entre tantas cosas que se hablan, en un ratito te voy a contar una historia que tiene que ver con lo que ha ocurrido. Viste que muchas veces las motos hacen como picadas y es una especie de manada de motos. 50, 80, 100 en distintos lugares. Yo los vi mucho en Mar del Plata, creo que lo conté aquí en alguna oportunidad, frente a Punta Mogotes, ahí en la Peralta Ramos, y eso es impactante. Es un espectáculo que por suerte está un poco más controlado, pero no solo, no poco más que eso, un poco controlado, no resuelto. Bueno, algo muy parecido pasó efectivamente el fin de semana en Santiago del Estero, pero terminó con la vida de una adolescente de 15 años, que fue aplastada por un pelotón de motos del que participaron en la ruta 157 en Frías. La justicia solicitó ya que los aprendidos, Matías Jalil de 16 años, Federico Toledo de 19, Bruno Villarreal de 17, sean imputados por homicidio culposo y ocultamiento de pruebas, porque además se fueron. Pero insisto, no es inocuo. Se llevaron la vida de una chica de 15 años, todo por delante. Pibes de casi su edad, que estaban participando de una especie de manada en motos, de picadas, qué sé yo, pónganle el nombre que quieran, sobre una ruta, sin que nadie controlase debidamente para evitarlo. Es decir, de manera preventiva. Por la noche, el fin de semana. Los tres huyeron, ocultaron sus vehículos y concurrieron al hospital en otros transportes. Esto es lo que dijo el fiscal esta misma mañana. Bueno, más allá de ese caso, vos me dijiste que hay alguien que yo no conozco y quiero que me cuentes. Alexia Putellas, ¿te suena? No, definitivamente, perdón. No te Disculpen la preocupes. ignorancia, diría Borges. No. Es la gran jugadora, una de las mejores jugadoras del mundo, de hecho, junto con Aitana Bonmatí, son españolas las dos jugadoras además del Barcelona. Y en el fin de semana, el Barcelona femenino logró avanzar a la final de la Champions femenina. Ajá. Se va a enfrentar al Lyon. El Barcelona femenino es potencia en el fútbol femenino. Ok. Hay que decir. Tiene las mejores del mundo, eso crees. Sí, muy bien. Sí. 4-2 victoria entonces del Barça ante el Bayern. Y además con buenos números también para Alexia. Te cuento, Alexia es la jugadora con más goles en toda la historia del Barça. 232. Lionel Messi tiene 672, pero él es jugador. Sí. Así que Alexia es la jugadora con más goles del Barcelona. Y es la jugadora con más títulos en toda la historia del club. Tiene 36 títulos y supera a los 35 que tiene Lionel Messi, ambos ídolos históricos del club, marcando además una época, una era. Ella, capitana, y quien juega y lidera no solamente el club, sino también la selección española. ¿Cuántos años ella? Alexia tiene 31 años, si no estoy mal, ya te confirmo. O sea que todavía tiene en el carretel años por delante, dirían algunos viejos comentaristas del ámbito del fútbol. Sí, seguro. Alexia tiene 32 años, 4 de febrero del 94. 33 años, con lo cual tiene por delante. Y además en un fútbol femenino que se ha ido profesionalizando, que ha ganado espacios, que tiene ya televisación, que está convirtiendo alrededor del fútbol femenino también, o se está convirtiendo en un negocio que trata de achicar la brecha con el negocio del fútbol masculino, que por ahora es naturalmente muy superior, para tratar de equilibrar, compensar en un mundo que tiene cada vez más chicas jugando al fútbol, que es un deporte infinitamente más popular. Ayer en la cancha de River creo que había tantas mujeres como hombres, o quizás más. O sea, ya no es una cuestión colateral que una chica vaya a la cancha, todo lo contrario, es una habitualidad y es más, grupos de chicas van a ver un partido de fútbol como íbamos hace 20, 30 años, un grupo de amigos, ¿está bien? Y se ponen en la popular, se llevan el mate, es parte del folclore, juegan al fútbol en los colegios, en los recreos, se practica el fútbol femenino, hay fútbol mixto. Definitivamente hay un atractivo que no se tenía para la mujer. No, total, con récords. Además, el Barcelona a nivel de asistencias en los compromisos, 2 balones de oro incluso para Alexia Putellas en 2021 y 2022 también. Muy bien, muy bien. Bueno, dije que entre los que estaban para
la largada en esta política que se va zarandeando, a propósito de que va a entrar en una especie de impasse en poco menos de 40 días, ¿no? Cuando empieza la Copa del Mundo. 38 días, 11 de junio. 38 días. Mire usted, la verdad es que entramos en clima de Copa del Mundo el fin de semana, probablemente los que somos papás, a propósito de las figuritas, el álbum, que apareció el viernes, entonces todo el mundo salió despavorido a buscar las figuras, ¿no? Para llenar el álbum. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Entonces muchos entramos en clima de Copa del Mundo, básicamente porque alguno de nuestros hijos nos dijo, pa, necesito el álbum, vamos a buscarlo. Y vos decís, ¿qué? ¿De qué hablas? ¿Qué álbum? No, el del Mundial, del fútbol. Claro. Bueno, todavía no hay espíritu mundialista. Creo que en la Argentina hay muchos lugares. De hecho, no sé cómo estamos con los tickets, porque era el Mundial con menos nivel de reservas, estaban haciendo incluso promociones. Cuesta para un argentino ir a ver algún partido entre 5 y 6 mil dólares de piso, entre costo de alojamiento, transporte, las entradas. Alguien que quiera vivir la experiencia de la Copa del Mundo debe gastar entre 10 y 20 mil dólares por persona, si es que se va 10, 15, 20 días para ver 2, 3 partidos de Argentina. Bueno, en cualquiera de los casos las distancias son largas, se juega en 3 países, 80% del Mundial se juega en los Estados Unidos, 20% entre México, principalmente México y Canadá. Hay que ver cómo va esa logística, cómo va ese organigrama, cómo va esa diagramación de una Copa del Mundo que por primera vez tiene 48 equipos además. Total, con bajas, bien lo decías, en el tema de la venta de entradas, sacando incluso una última tanda también de entradas de parte de la FIFA a un precio distinto para ver si se puede mover un poco más, y también, bueno, con participación de varios países, impulsando un poco también el tema de los estacionamientos, por ejemplo. Estaba revisando cuánto cuesta estacionar o alquilar un tema de estacionamiento en Kansas para el partido de Argentina contra ¿Cuánto cuesta? Algeria, el partido número 19, está entre 150 y 600 dólares, por ejemplo. Solo para estacionar el auto. Solo el estacionamiento. Bueno, ya está con nosotros Juan Petrina, es director general de epidemiología de la provincia de Tierra del Fuego. Mucho gusto me da saludarlo en un contexto de enorme preocupación, donde diarios del mundo hablan del crucero de terror, a propósito de el brote de hantavirus que habría producido el deceso de 3 personas y mantendría dentro de la tripulación de este crucero rumbo a África, que partió de Ushuaia, otros 2 contagiados. Petrina, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. Paulino Rodríguez lo saluda. ¿Cómo anda? Hola, ¿qué tal, Paulino? Saludos a usted, al equipo. ¿Cómo están? Preocupados. ¿Qué es lo último que sabe? Porque leí el comunicado del Ministerio de Salud de la provincia de Tierra del Fuego y parece indicar que no tienen constatación de ningún caso de hantavirus, que no hay informe epidemiológico oficial que así lo diga, que hay muchos reportados, pero en distintas jurisdicciones, no particularmente en Ushuaia. ¿Qué es lo último? ¿Cuál es su deducción? ¿Y cuál es la información oficial? Sí, bueno, arrancamos con lo último, digamos. De información oficial tenemos bastante poco. Le digo que desde ayer a la tarde comenzamos con la búsqueda activa a partir justamente de notas periodísticas, como para poder dar un poco de respuesta y a su vez de tranquilidad a la población de acá de la provincia. Nosotros históricamente no tenemos casos reportados de hantavirus en toda la provincia, y en particular en Ushuaia tampoco. Incluso no tenemos la presencia del reservorio principal, que es el colilargo, porque también había confusiones respecto a como que cualquier roedor podía llegar a ser reservorio, que no es así. Entonces, bueno, primero que nada para llevar tranquilidad a la gente. Después, por el otro lado, ese crucero que hizo temporada antártica acá desde noviembre hasta abril en Ushuaia. La temporada antártica normalmente hace puerto en Ushuaia, hacen la excursión a la Antártida, vuelven, recambio de pasajeros y vuelven a salir, así durante toda la temporada. Y generalmente los turistas que son internacionales llegan a Ezeiza, de ahí hacen vuelo a Ushuaia directo e ingresan al puerto de manera prácticamente directa, con determinados protocolos sanitarios que ponen las empresas, porque bueno, obviamente al ser un crucero que va a una zona donde no hay ningún tipo de establecimiento de salud, claramente tienen sus recaudos, ¿no? Y bueno, lo último que tenemos por
por averiguaciones con la gente de Sanidad de Frontera que está en el puerto, es que estos últimos pasajeros que ingresaron partieron de Ushuaia el 1 de abril y fue la última vez que tocaron puerto, con la totalidad de los pasajeros, si mal no recuerdo, alrededor de 110, todos en buenas condiciones de salud, digamos, sin ningún tipo de sintomatología. ¿Partieron el 1 de abril o el 1 de mayo? Sí, de abril. O sea, hace 35 días. Hace más casi. de un mes, sí, exactamente. Y nunca más tocaron tierras, se mantuvieron arriba del agua. No, nunca más tocaron Ushuaia. De ahí el barco iba hasta Isla Georgia, Sandwich. No sé si pasó por Malvinas, porque se decía que sí, pero según el reporte que habíamos obtenido, Parece no. que no. Ajá. Y de ahí iban a Santa Elena, que es una pequeña islita que hay entre América y África. Y ahí es donde se encuentra actualmente. Supuestamente también, y es parte del problema de no tener toda la información oficial, ahí habrían hecho recambio también de personas, así que desconocemos si alguno de estos pasajeros con sintomatología no ha subido ahí. Y por el otro lado, desde la comunicación con el Ministerio de Salud de la Nación, que fue ayer a la noche de manera bastante informal, surgió el tema de que el único diagnóstico de laboratorio que arroja hantavirus es de una de las personas que está internada, que fue derivada a Sudáfrica, más no así de ninguno de los fallecidos. Es decir, los 3 fallecidos, la pareja y la otra persona, no tienen un diagnóstico de hantavirus. ¿Estamos hablando de personas de qué edad? ¿Usted la tiene precisada? No, son alrededor de personas de 60, todo por medios periodísticos, de personas de entre 69 años aproximadamente, que es una de las que está por ahí un poco más descripta, y la pareja que rondaba más o menos la misma edad de 70 años. ¿Partió de Ushuaia el crucero? O sea, ¿fue el punto de partida o de dónde venía? Sí. Partió de Ushuaia. Hizo temporada. Desde noviembre hasta abril estuvo haciendo temporada, es decir, como le decía, suben pasajeros en Ushuaia, hacen Antártida y vuelven y recambian, y así. Lo que hizo esta vez fue subir pasajeros en Ushuaia y de ahí ya no volvió. Hizo el recorrido para ya volver hacia De los 110 Europa. pasajeros, ¿cuántos argentinos? No tenemos reporte de argentinos. Todos por lo menos en el último. Sí. 2 preguntas finales. ¿Usted espera algún informe epidemiológico nacional, digamos? Porque, insisto, si partieron el 1 de abril, hace 35 días, va a ser muy difícil dilucidar dónde se contagiaron o dónde contrayeron el virus. Nosotros lo que le solicitamos al Ministerio de Salud de la Nación fue de estas personas, por lo menos las que están involucradas en los casos, tener, si es posible, porque el barco registra eso y el médico del barco registra eso, todo Ushuaia, es cuándo iniciaron síntomas, qué sintomatología tenían para saber si es compatible o no, que el diagnóstico de PCR, el único que hay dando vuelta, qué virus es, porque con eso nosotros podemos saber, porque el hantavirus puede ser de cualquier otro país. Correcto. Ahora, si es el virus Andes, el que nosotros consideramos de la región patagónica, o de última, alguno de los otros virus del país, pero bueno, lo que tiene el Andes es que en el último brote importante se detectó esa transmisión interhumana, que en este caso debería serlo, excepto que todas estas personas hayan estado todas en contacto con roedores en un lugar endémico. Para lo que es la temporada actual son bastante escasos los casos, pero bueno, todo eso. Entonces, esas son las cuestiones que le solicitamos al Ministerio de Salud de la Nación para que nosotros, a través de las agencias que nuclean este tipo de turismo, podamos tener la trazabilidad y decir, bueno, no, estas personas entraron directo desde el exterior acá, no tuvieron, o sí, estuvieron paseando por tales provincias y poder hacer ese rastreo. Correcto. Lo último, ¿tuvieron respuesta rápida del Ministerio de Salud? ¿Hubo alguna comunicación, al menos telefónica, en virtud de la preocupación que ha generado a nivel mundial o nada?
tuvimos una comunicación bastante escueta ayer a la noche y esperamos que en el transcurso de ahora de la mañana poder tener algo de información. Está bien. Y lo último, no hay casos registrados confirmados, ninguno de hantavirus en la provincia de Tierra del Fuego. No hay registros epidemiológicos. No hay registros. ¿Seguro? No. Bien. No hay ningún registro en lo que es la parte, o sea, desde lo que es sistemas, que estamos hablando hace más de 10 años, sistema informático, y de ahí para atrás lo que sea reportes papel que estuvimos preguntando y buscando, no tenemos registro en la historia de la provincia. Juan Petrina, director general de Epidemiología de Tierra del Fuego, gracias por esta generosidad para con nosotros. Termino usted muy bien la mañana. No, por favor, gracias por ustedes por difundir. Saludos. Hasta la próxima, 9:45 en todo el país. Solo una cosa adicional. Mucho se habla de la reforma constitucional que quiere hacer la provincia de Tierra del Fuego. Ustedes saben que se ha opuesto fuertemente la Cámpora, Bouto, el intendente de Ushuaia, que además tuvo un acuerdo con un sector del gobierno de la Libertad Avanza, Santiago Caputo y demás, autorizaron las salmoneras hace 15, 20 días, que efectivamente estaban muy cuestionadas desde el sector ambientalista, etcétera, que le podría revitalizar incluso la faz productiva a Ushuaia. Pero hay allí una complicación adicional. Melella además abandonó el kirchnerismo. Se partió políticamente un gobernador que aparece relativamente endeble en una provincia que es la más joven de la Argentina, que ha tenido múltiples cambios institucionales y muchas rupturas institucionales, con gobernadores eyectados, con algunos eyectados por juicio político, otros en el marco de crisis profundas. Es una provincia que además es la más deficitaria de todas en la Argentina. Tiene un déficit fiscal que supera el 16% del PBI provincial. Entre lo que recauda y lo que gasta, siempre necesita plata, siempre. Asistencia del gobierno nacional, fondeos externos. Tiene el puerto de Ushuaia incluso intervenido por el gobierno nacional, desde hace ya 2 meses, en una situación no resuelta. Dicen con interés específico de Estados Unidos. Recuerden que incluso la generala Richardson, cuando vino, todavía estaba en el cargo en los Estados Unidos, fue con el propio presidente Javier Milei a Ushuaia, al puerto de Ushuaia, con un interés particular de Estados Unidos sobre esa situación, a propósito de ser la ventana que mira a la Antártida, ni más ni menos, el reservorio de agua dulce más importante del planeta, sobre el cual Argentina tiene intereses, como ustedes ya conocen, y además es parte sustancial por historia y por, naturalmente, propiedad. Bueno, pongo estos matices porque mucho se habla también de la política y cómo está jugando en el contexto de esta denuncia y todo lo que pasa con este crucero que partió. Insistimos, el 1 de abril desde Ushuaia, con poco más de 100 tripulantes, y que a esta hora tiene 3 víctimas fatales y 2 personas internadas en grave estado, se supone, con hantavirus. 9:40. Lenny Kravitz con California nos acompaña a esta hora en donde
sabemos dónde estamos. Ahora, un repaso por lo que viene. Bueno, entre los temas importantes, 9:51 en la mañana, está la perspectiva de lo que va a ser en la reapertura de la sala de periodistas en Casa Rosada, la conferencia de prensa de Manuel Adorni a las 11 de la mañana, las explicaciones del nuevo viaje detectado y conocido el fin de semana hacia Bariloche en 2024, el Yao Yao, que costó poco más de 9 millones de pesos, con un salario de 3 millones y medio del propio jefe de gabinete actual, que en aquel momento era el vocero presidencial. Y por lo tanto explicaciones adicionales, conjunto de explicaciones que todavía se le requieren, que todavía no han sido satisfactorias para muchos y que la justicia sigue investigando respecto a el enriquecimiento patrimonial o el crecimiento patrimonial de Adorni en los últimos 2 años, más allá de que él dice que todo lo tiene justificado. Bueno, así que ahí tenemos una expectativa, yo diría no menor. Lo otro es el viaje del presidente mañana hacia los Estados Unidos para dar la conferencia global del Instituto Milken y hablar el día miércoles, acompañado por, en Los Ángeles, Pablo Kirno, el canciller, y Alex Oxenford, que es el justamente embajador argentino en los Estados Unidos. Todavía hay repercusiones sobre las definiciones de Luis Caputo en cuanto a que no hay chance de regreso del kirchnerismo al poder y mucho menos de Kicillof presidente, que obviamente movilizó a la política. Hay repercusiones del encuentro del peronismo sin Kicillof, sin referentes nacionales, sin Massa, pero con Michel, Tolosa Paz, entre otros dirigentes, Juan Manuel Olmos, tratando de reconstruir el peronismo allí en el centro Costa Salguero, tratando de reconstruir el peronismo desde un lugar equidistante al kirchnerismo como opción real de poder de cara a futuro, cosa que pasó el fin de semana largo, y con algunas definiciones que de allí surgieron. Por supuesto que están las definiciones de Martín Yesa, diciendo que todo el mundo en el PRO, 9 de cada 10, si le preguntan, dice Yesa, le gustaría que Macri sea candidato a presidente el año que viene, alguien que ya no descarta una segunda oportunidad, insisto, el propio ex presidente Mauricio Macri, cada vez más distanciado, efectivamente, sin milanesa de por medio y demás, del presidente Milei. Recuerden que compartieron el lunes pasado la cena de la Fundación Libertad y efectivamente Macri se saludó con funcionarios, con integrantes del gabinete, Patricia Bullrich, entre otros, que fue y se acercó hasta la mesa de Macri a saludarlo, especialmente, pero no hubo ni miradas ni saludos con Javier Milei, que habló por espacio de más de 2 horas en la Fundación Libertad y tampoco hizo alusión pública a alguien que estaba sentado allí, en un lugar de privilegio, digamos, en primera fila. Bueno, más allá de eso y de la reconfiguración de la política y los lanzamientos y las eventuales candidaturas y los proyectos, lo de Dante Gebel, el encuentro que hizo incluso Miriam Bregman con toda su gente el fin de semana, donde habló de un proyecto presidencial, alguien que aparece en las encuestas con alta imagen positiva y con un crecimiento muy importante desde la izquierda. Más allá de eso, decía, hay expectativas por indicadores económicos de esta semana. Mañana se va a conocer el dato sobre lo que está ocurriendo con la pesca, después la minería el día miércoles. El jueves vamos a tener datos del INDEC vinculados a el nivel de actividad en la construcción y en la industria manufacturera de marzo. Será una foto un poquito más cercana respecto a si hay o no un rebote, o si el rebote solo se verá a partir de abril, como la mayoría de los indicadores están mostrando de parte de las consultoras privadas y el propio gobierno finalmente lo saca a relucir. Recuerden que el jueves próximo va a ser conocido el 14, el dato de inflación del mes de abril, que el gobierno imagina va a estar en más o menos 2,5%, por lo tanto por debajo del 3,4% que habría sido el pico en el mes de marzo. Bueno, más allá de eso empezaron a venderse la figurita del Mundial, obviamente título, todos los papis buscando y los chicos en los kioscos para llenar el álbum, con el álbum correspondiente, obviamente. Sigue la Feria del Libro adelante en la ciudad de Buenos Aires, uno de los atractivos por excelencia, nos va a acompañar algunos días más, hay presentaciones muy lindas, vale la pena darse una vuelta si todavía no fuiste. Hay expectativas mañana por un encuentro entre Santilli, Ritondo, intendentes del PRO, que se va a llevar adelante mañana por la tarde, ministro del Interior de la Nación. Hay expectativas por la declaración, inclusive hoy en la causa Adorni, del contratista que hizo las refacciones en Indiacuá, el country de Exaltación de la Cruz, donde los Adorni compraron casa a fines del 2024 y que va a tener que presentarse ante la justicia por pedido del fiscal Polichita con presupuestos, cotizaciones, contratos, toda la información disponible sobre el trabajo que realizó. Una justicia que está investigando, digamos, dónde sacó la plata para hacer lo que hizo. Y recuerden que a partir de hoy efectivamente rigen algunos aumentos que muchos van a ver, que en realidad rigen desde el pasado viernes, pero como fue feriado, muchos no hicieron esos pagos, no tomaron transporte público, por lo tanto no lo vieron.
que tiene que ver con el aumento del precio del subte, el colectivo en la zona del AMBAT, 5,4%, y en la provincia de Buenos Aires los micros poco más del 11%. Solo algunos de los tantos títulos que tenemos finalmente esta mañana en perspectiva para seguir muy de cerca, más allá de lo que pasa en Chubut, más allá de la convocatoria que hará el gobierno de la provincia de Entre Ríos a la mesa paritaria docente para intentar destrabar un conflicto que todavía no está zanjado, y del paro que se viene docente en Río Negro, que hay que ver si el gobierno hace algo hoy o no, el de Beretinlec, respecto a levantar ese paro anunciado para mañana y pasado por parte de los docentes, que van a dejar otra vez a los chicos finalmente sin clases. Y el conflicto que está todavía en ciernes en el INTI y en el Correo Argentino, donde incluso hubo telegramas de despido el fin de semana y por lo tanto hay un paro nacional convocado para el día de hoy y mañana, donde muchos de los paquetes, correspondencia, entregas que tiene que hacer el correo a lo largo y ancho del país no se van a estar ejecutando. En materia deportiva, mientras tanto, mirando hacia este lunes, ¿qué tenemos? Tenemos a las 5 de la tarde compromiso de Gimnasia de Mendoza ante Defensa y Justicia, que eso puede llegar a cambiar entonces el tema de uno de los clasificados allí a la siguiente fase del torneo. Vélez se va a estar enfrentando a Newell's a las 6:15 y a las 9:30 de la noche Estudiantes de Río Cuarto, un equipo que le fue bastante mal en esta primera fase, va a estar enfrentando entonces a Instituto, otro de los que también podría llegar a tener algún tipo de novedad respecto a su clasificación. Defensa y Justicia junto a Instituto, los dos buscando cada uno en sus partidos, entonces el tema de la clasificación. Chelsea va a estar teniendo actividad ante el Nottingham Forest, esto por la Premier, que también tiene un duelo interesante allí en la parte alta y también por esos cupos a competiciones europeas, y el Manchester City va a estar enfrentando entonces al Everton a las 4 de la tarde. La Roma ante la Fiorentina también por Serie A, vamos a ver si tiene actividad Paulo Dybala, y Sevilla ante Real Sociedad, partido importante por la lucha que está teniendo el Sevilla por sostenerse en la primera división del fútbol español. ¿Dónde estamos? Noticias claras en el momento justo. Now. Hola, soy Enzo Fernández. Juntos levantamos muchas copas, pero este grupo sigue con sed. Si vos también seguís con sed, escanea el código de la lata de Schneider y participá por un viaje para ir a alentar a la selección, para refrescar la sed de Argentina. Bases y condiciones en cervezaschneider.com.ar. Beber con moderación, prohibido su venta a menores de 18 años. Hay historias que comienzan con una idea y continúan con decisión, esfuerzo y aprendizaje. Puede funcionar. Conversaciones con emprendedores y protagonistas de proyectos que superaron obstáculos hasta convertirse en casos de éxito. Puede funcionar. Con Claudio Suchovicki y Esteban Wolf. Martes a las 20 por Now 97.9. Actualidad más música pensada para vos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. El presente no espera. ¿Dónde estamos? Actualidad más música pensada para vos. La mañana de Now 97.9.
Pablo, buen día, Leonora, buen lunes. Buen día, Paulino. ¿Cómo estamos? Hola, Pauli, ¿cómo andamos? Hola, chicos. ¿Todo bien? Paulita, con una vocecita que la tiene que recuperar. Y Ahí voy. cuestión de tiempo, hay que tener paciencia, Sí, paciencia. sí, es eso. Le decíamos, Un dato Juan- sobre esta canción, Sí, de Tom claro. Petty and the Heartbreakers, se llama Learning to Fly, y fue la canción oficial del video que sacó la NBA con el primer campeonato de Michael Jordan. Jordan gana el primer título con los Bulls en la temporada 90-91, el primero de 6, y el video oficial de la NBA tiene Esta canción. como himno esta preciosa canción de Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly. Obviamente Jordan vivía en el aire, por eso la usaron. hace sentido, está muy Sí, sí, bien. sí, Mirá sí, vos sí. qué gran recuerdo. No lo tenía en el Para registro. mí es un gran recuerdo porque fue una época que viví con mucha alegría y con mucha pasión. Sí, bueno, fue la época dorada de una generación que penetró mucho en la Argentina también, porque Sí. en la Argentina también hubo en el básquetbol en la década del 90 jugadores emblemáticos, ¿no? La generación dorada que vino después se explica no Por los solo 90. por la Liga Nacional, Ujú. que es lo más importante, por la competencia interna, por una generación de personas extraordinarias que además jugaban muy bien al básquetbol, sino que este equipo y esos jugadores, y hablo de Magic Johnson, Larry Bird, entre otros, inspiraron mucho a Totalmente de acuerdo. Manu, a Luis Fa, o sea, aquellos que tenían la posibilidad de que sus padres viajaran, les traían estos videos. Y ellos los veían, Y lo han Manu con- tenía 14 años. Claro, y lo han contado y por eso hacía alusión Sí. de que fue la génesis, porque muchos de ellos dijeron yo me inspiré acá. Como el tenis en la Argentina después de Vilas, Clark o Gaby Sabatini, quiero decir, Sí. también se popularizó, inspiró a muchos. Sobre todo Guillermo. Guillermo más Guillermo allá es el... de Enrique correcto. Morea, de Mediterranean Ways, que hay un montón de En la previa, Pero Guillermo es el refundador del tenis en la Argentina. el quiebre. Sí, sí, Guillermo es. Y es una persona que dentro de los grandes deportistas argentinos de todos los tiempos tiene ese activo de haber prácticamente fundado un deporte. Se jugaba antes, y vuelvo a hablar de Enrique Morea. No, pero claro, es verdad. Pero Es la explosión es un antes y un después de del Guillermo. tenis. Es la explosión, la masificación del tenis, si se quiere también. Diego, Leo, estuvieron precedidos por el Charro Moreno, por Alfredo Di Stéfano, por Pedernera, pero... Kempes. Sí, sí, el matador un poquito antes que Diego, más allá de que coincidieron en España, 82, pero Vilas, así como Fangio, De Vicenzo en el golf, o sea, deportes individuales, automovilismo, tenis, que obviamente tienen un punto de partida en estos deportistas. Qué extraordinaria la historia, golf. ¿no es cierto? Sí. Él- Bueno, ¿cómo Paulita, andan? ¿Fuiste a la cancha La verdad ayer? que sí. Fui a la cancha, fui a ver a River, sí. ¿Cómo lo viviste? Con apasionamiento, como siempre. ¿Podemos hablar de otra cosa? No. Lo que quieras. No, la verdad es que, qué sé yo, el equipo, hay algo que se rompió con la gente, con el equipo, me parece, con el plantel de jugadores. Vos sabés que trasciende Sí. incluso el cuerpo técnico, porque la verdad que los números de Coudet son implacables, tiene una efectividad y una eficacia superior al 66%. Ganó 8 llamó de la- 11. Sí. Ganó 8 de 11, digamos, efectivamente. Perdimos el clásico, sí, duele, claro que duele. Pero esta es la segunda derrota, por cual. supuesto de local, en un equipo ya clasificado, con recambio a propósito de la Sudamericana, donde tiene una buena performance, donde está líder. Ganó 7 de 9 en la Sudamericana. Por eso digo, está líder, tiene una buena performance. O sea, Me llamó la atención ese gesto que le hizo a la tribuna con Dijo sus que había pedido manos. perdón. Sí, Viste, después que de la era conferencia. disculpas, lo no de escuché. aliento. Sí, primero pidió aliento y creo que entendió ese que mismo. podía ser malinterpretado y pidió disculpas. claro, exactamente. En un muchacho que es auténtico, Sí. que es desfachatado, que declara como le viene a la cabeza las cosas, que dice lo que Está dijo muy fue el bien. peor partido, que no tiene demasiado cassette, que dicen que está trabajando además muy codo a codo con el plantel, que está tratando de reconstruir. Tal vez aquella definición, esto era Vietnam, no cayó bien a algunos, creo que era bastante descriptiva de todas maneras, Sí. a propósito de la salida de Marcelo Él y todo dice, lo que Gallardo hasta implica. se tuvo que ir Gallardo, que es... Correcto. No fue contra Gallardo, fue no. como diciendo Tal cual. hasta se fagocitó el estado de cosas en River a Gallardo. ¿Vos coleccionabas figuritas? Sí, sí. Para mí este plantel de River tiene muchas figuritas repetidas y muy pocas difíciles. Tiene mucho jugador costoso y poco jugador valioso hoy. Ah, bueno, estás en una definición de alto voltaje. Hoy. Y mucho chico.
El otro día es Lucas Silva, ayer Pereira. Que entró muy bien, desfachatado, me encanta, Freitas me encanta. Pero, como dijo Chacho en alguna otra conferencia, sí, hay que acompañar. Mirás al banco y si el rescate te lo puede dar un pibe de 18, 19 años. Ahora River... Bueno, ayer fue a buscar a Salas, fue a buscar a Quintero, fue a buscar a jugadores consagrados. Va a recuperar también, gente importante como Drius Vera. Por ejemplo. Para este equipo... No jugó Montiel, que lo hizo descansar, no tuvo Martínez Cuartas, limpió de amarillas. Sí. Yo entiendo todo, volvió Pesela. Tenemos un arquero que es un dilema. ¿Qué haces? ¿Lo volvés a poner a Armani cuando se recupere? Con un Santiago Beltrán que está en una especie de luna de miel con la gente y fue uno de los más aplaudidos lejos cuando presentaron. Sí, de lo el que equipo. más se rescata realmente. Porque ha sido la figura. Cada partido hay apoyante. una o dos atajadas de Beltrán, no importa el contexto. Ayer hubo una, particularmente ya con el 1-0 de Atlético de Tucumán, un mano a mano. Sí, no, es un arquerazo. Unas condiciones. No, además, estudia ciencias económicas. Sí. Me encontré con el papá hace unas semanas. ¿En serio? Me tocó comentar, creo que River Belgrano fue. Hace 3 años jugaba el Intercountry. Sí. El preparador de arqueros de River, un detector de talentos, entre otras cosas, lo ve y dice, vos tenés que jugar en River. Se la rió. Lo trajeron a River y tiene la fortuna de aquel que está con la Estrella. Vos hablabas de Colapinto, me acordé mucho de vos ayer cuando logra puntos, cuando lo empezás a ver trascender. Sí. Me acordaba de Juan Pablo diciendo, mirá, tiene rodaje, va a ser crack, va a ser un distinto, va a sentar historia, tiene algo, tiene estrella. Bueno, este chico Beltrán tiene estrella. Sí. Porque él llega a River como tercer arquero. Ahora, se lesiona el arquero titular. Se va el que era el arquero suplente, que podría haber jugado, Ledesma, que va a Rosario Central, porque bueno, no había tenido chance, dijo, voy a buscar una oportunidad incluso para ser titular. Regresa Centurión. Regresa Centurión, pero Centurión se lesiona. Entonces, como se lesiona el arquero titular, se lesiona el suplente que regresa, que es Centurión, queda Beltrán como opción y empieza. Y bueno, una vez que lo pusiste, se desenvolvió con una naturalidad impresionante, una personalidad única, y hasta fue la voz de mando desde el fondo, para muchos. Una cosa extraordinaria. Fue a descolgar centros como pocos, atajó muchos mano a mano, cubre muy bien el arco. Domina arco y área. Sí. Y la pierna, juega con los pies. Sí. Un completo que hace 4 años no estaba en la práctica del fútbol profesional, imaginándose en la primera de River, como cientos de pibes hoy en River imaginan ese momento tan sagrado y por el cual tanto sacrificio hacen. Chicos que desde los 8, 9, 10, 12 años incluso están en la pensión de River, son pupilos, viven allí, estudian, hacen el régimen de las 4 comidas, dejan atrás historias familiares, dejan atrás cumpleaños, dejan atrás un recorrido de amistades, desde lugares muy diversos de la Argentina, con mucho sacrificio, a muchos kilómetros de distancia. Impresionante. Mientras tanto, Colapinto, después del baño de amor que recibió acá, va a Miami. Le hizo bien. Muy bien. Además de lo que trabajó su equipo en Enston para poner el auto en condiciones. El amor me parece que lo impulsó también. Sí. Amor de todo tipo. Claro, blanqueó, digamos. La visita de Messi. El lugar también con muchos argentinos. Sí. Del Potro también. Estuvo Juan también. Sí. Y Bizarrap. Bizarrap es su amigo, lo sigue a todos lados. Y también la suspensión o la sanción por 20 segundos a Charles Leclerc por el trompo de la última vuelta, que digamos, para retomar el camino se ahorró 4 curvas y le dijeron, mira, esto no se puede hacer. Le permiten quedar séptimo mejorando lo que había hecho en Bakú 2024. Tenés que ir a Carlos Reutemann para encontrar un piloto que haya sacado puntos con 12 escuderías distintas. Casi 50 años. Me contaba más temprano Paulita, 40 y pico de años. Sí. Bueno, ya está marcando hitos y estamos en la primera temporada como titular. Sí. De un equipo. Sí. Tuvo 2 como suplente. Y todavía hay una enorme asimetría entre lo que él genera y lo que él produce, pero no es por su culpa, sino porque su carrera recién empieza. Recién ahora está en Alpine manejando como piloto titular un auto muy mejorado, al que todavía le falta una pieza que es el alerón para él, que va a ser luego del Gran Premio de Canadá, pero hoy es, junto con Messi, o mejor dicho, detrás de Messi, claramente, el deportista más querido por los argentinos. Sí, es un fenómeno. La verdad que me impactó porque está popularizando de vuelta la Fórmula 1, porque genera un atractivo especial.
digamos, todo el mundo sabe a qué hora corre la Fórmula 1. Hace, no sé, 3, 4 años era una cosa que no estaba en la mente de los Todos quieren argentinos. verlo. Todos quieren verlo, quieren ver la clasificación, preguntan, che, ¿cómo larga Colapinto mañana? Sí. Muchos no miran toda la carrera, pero cuando está por acercarse el final la aprenden, a ver cómo termina. Hay varias cosas para entender el fenómeno Fórmula 1 en el mundo y que también vale la pena incluirlos en el fenómeno Colapinto Argentina. La Fórmula 1 era un deporte para viejos. Nunca mejor dicho, sí. Era para gente mayor. Cuarentones para arriba, salvo pibes muy, muy fanáticos. Hoy somos todos de muy un jóvenes, piloto, pero en ese momento los mayores de 40 para eran ver- viejos, ¿está a bien? ver, para ver la No miren carrera, mal, ¿qué? para ver la carrera, que hasta incluso el otro día lo hablábamos con Felipe Maufacá, a veces se daba en diferido, década del 90, la carrera en la que se mata Ayrton Senna o en la que muere Ayrton, se dio en diferido acá. La carrera a las 8 de la mañana de la Argentina se daba a las 11 para empalmar con los 2 minutos de Franchella, que rompían la pantalla. Enorme dato histórico, Bueno, correcto. Siguió siendo un deporte de viejos, incluso con dominadores como Michael Schumacher. Hasta el arranque de Hamilton era la Fórmula 1 reservada para muy, muy pocos. Vos no sabías lo que pasaba en el paddock, no conocías a los directores deportivos, no tenías mucha idea de lo que hacían los pilotos. ¿Y eso que fue 10 años? El punto de partida es el año 2017. Claro, 9 años, Luis. Ese año Bernie Ecclestone está obligado a vender el paquete accionario de la Fórmula 1. Un setentón. Noventón, Sí, que está impecable. Noventón ahora, pero sí, 80. Claro, sí, no, impecable. Bernie Ecclestone, que era el responsable de la FOCA, que era la Federación de Constructores. La interna era la FOCA y la FISA, que ahora es la FIA. ¿Vieron La que Federación internan en todos lados, no Internacional- solo en la Argentina? No, pero para matizar. se mataban, la FOCA y la se mataban. Bueno, Bernie Ecclestone está obligado a vender, Liberty Media le cierra la manzana y le dice, tenés que vender. Y Liberty Media, además de comprar, hace un estudio y dice, miren, la Fórmula 1 no se puede sostener con este nivel y esta cantidad de espectadores y la edad de los espectadores. Algo tenemos que hacer. Obviamente que contratan empresas, asesores, y llegan a esta conclusión. La Fórmula 1 era un deporte cuya edad media era 42 años. Algo tenemos que hacer. Dice, bueno, vamos a crear una serie, la llamada Drive to Survive. Es hermosa esa serie. Va por Netflix. En los primeros, en la primera temporada, hay 2 equipos que no quieren participar, que son Ferrari, la tradición de Ferrari decirle no a todo, cortesía del gran Enzo, después se va sumando. Para ser exclusivo, justamente, entre otras cosas. Y Mercedes, claro. Mercedes marcaba la pauta, ya con Hamilton. 2019, primera temporada, le va bastante bien, pero no corta tickets. Pero la pandemia. Viene la pandemia. Y ahí apareció todo el mundo mirando Netflix. Redescubrieron una forma de mirar Y películas. en Drive to Survive empezás a conocer a los pilotos, a los directores de equipo, empezás a conocer Paddock. a Toto Wolff, a Christian Horner, a Gunther Strassner, que era el que puteaba todo el tiempo de Haas. Las Puede ser que historias lo de voy los a terminar pilotos. aprendiendo los nombres con Juan Pablo. Daniel diciendo- Ricciardo, o Ricardo, como le dicen en la serie, un australiano muy divertido que estaba en Red Bull, y ahí el interés empieza a crecer. Año 2021, ya saliendo de la pandemia. Se define la temporada en Abu Dhabi. Hamilton va por su 8º título, Verstappen por el primero. Muy bien. La definición de la carrera es muy polémica, que le costó el puesto a Michael Masi, que era el director de carreras, porque tomó una decisión muy particular después de un safety car. O sea, permitió que algunos se adelanten y otros no. Vos ves ese capítulo de Drive to Survive y Toto Wolff, canchero, hermoso, arrogante, lo amo, quiero ser como Toto Wolff, está insultando y Christian Horner diciendo, muy bien, Michael. Bueno, por neumáticos, quedaba una sola vuelta, Verstappen le gana a Hamilton y se consagra campeón. ¡Pum! La Fórmula 1 vuela. Liberty Media, Drive to Survive, Netflix, la pandemia, la definición de Abu Dhabi. La definición de película de Abu Dhabi. Exactamente. Ahí está. Que complementa la serie de Y vuela. Netflix. Claro. Y la Fórmula 1 va bajando
el promedio de edad de sus fans, hay muchos hinchas de la Fórmula 1 que no ven carreras o que no ven toda la carrera. Sí, me lo contabas, me lo decías y yo... Pero ha crecido hasta incluso el ecosistema digital con pibes y pibas de menos de 30 años que tienen sus propios espacios y hacen sus reels, sus videos, explicándolo. A veces hay sobregiro. Una chica el otro día decía que Colapinto estaba al nivel de Fangio. Yo entiendo el punto de donde lo quiso decir, pero bueno, todavía los viejos del periodismo tradicional salieron a cruzarla, como viene hoy la intensa rivalidad entre influencers, streamers y periodistas viejos o tradicionales. Creo que fue... Sacá la palabra viejo, acá somos todos jóvenes. Fue ¿no? exagerado, pero... Nos recuerda Juan Pablo cada mañana. Pero tenía no seas viejos es clásico. No seas viejos es clásico. Y siempre hay que volver a los clásicos. Claro. Bueno, como la literatura. La verdad que fue desmesurado. Sí, tal cual. No coincido con el comentario, pero fue desmesurado, como es Twitter. Bueno, todo grandilocuente, todo es por primera vez, todo es histórico, todo es única vez. Todo eso es el mejor de la historia. Eso, correcto. Hasta incluso el presidente. Eso, muy bien. El mejor ministro de Economía de la historia. Sí, claro. Todavía no terminó la gestión. No, claro. Y ojalá quede dentro de 25 o 50 años como un ministro que cambió la historia. Pero nadie es mejor de la historia en pleno, salvo Messi, que sigue jugando y es, para mí, el mejor de la historia. Pero bueno, no importa. Todo eso recibe a Franco en 2024. Las carreras de la Fórmula 3 televisadas, de la Fórmula 2 televisadas, de la Fórmula 1, todo eso recibe a Franco. Y Argentina, que ya vivía eso, ya sentía a la Fórmula 1 como un deporte mucho más cercano, de saber lo que pasa en los paddock, de saber la vida de los pilotos. O sea que en la prepandemia, si se quiere... No. O sea, la pandemia es... No, por eso digo, que sabía más cercana que claro, la prepandemia, que era un poco más lejano, digamos, más allá del cambio que se había producido ya años antes. Otro dato importante. Estados Unidos era un mercado bastante ajeno para la Fórmula 1. Si bien en su momento tenías costa este y costa oeste, Long Beach, Watkins Glen, o sea, tenías en la década del 80, cuando corría Reutemann, grandes premios, pero se fue alejando. Era Europa, Bernie Eccleston empieza a buscar Rusia, Azerbaiyán, China. Tenía Suzuka histórico, pero descolgado. Después aparece Melbourne, pero... Suzuka fue histórico, digamos, el lugar descolgado de lo que era Europa. Tenías las plazas sudamericanas, correcto. Argentina, Brasil, Interlagos, Jacarepaguá, México, el circuito de los hermanos Rodríguez. Pero Estados Unidos había desaparecido. Y Estados Unidos hoy tiene 3 grandes premios. Miami, Las Vegas, Austin. Se involucra Apple, diciendo, yo quiero formar parte de esto. Pone un montón de plata. La película Fórmula 1 nominada al Oscar, justamente nominada al Oscar. La que se vio el año pasado. Récord de taquilla para una película deportiva, con Brad Pitt, el hombre más hermoso de todos los tiempos. Bueno, claro, con Brad Pitt todo es un poquito más fácil. Claro. Hasta la Fórmula 1. No, pero en esa película está involucrado Toto Wolff como productor, sale incluso en el tramo final. Correcto. Está Stefano Domenicali, que es el que saluda a Javier Bardem, que terminó siendo meme. Vos te pones contento por una noticia y te aparece el meme de Javier Bardem, felicitado por Stefano Domenicali, que es el CEO de la Fórmula 1. Exactamente. Bueno, la película fue estrenada el año pasado, pero tuvo años de preproducción. Sí, alguien diría, bueno, Bardem también tiene sus seguidores, ¿no? También aportó, además de Brad Pitt. Bueno. Tiene sus encantos. Todo eso recibe a Colapinto. Argentina se nutre de eso y Franco demuestra estar a la altura. Por su carisma, corta tickets, porque es un muy buen piloto. Lo demostró. El tipo que corrió con una clavícula fracturada. Sí, muy profesional además. Muy profesional. Es clave la decisión de James Bowles de ponerlo después de que Logan Sargent se cansara de romper autos, siendo estadounidense. Querían un piloto estadounidense, el tema que no paraba de chocar. Correcto. Y nosotros nos quejamos de los choques de Colapinto, ¿te das cuenta? Williams... Colapinto tiene muy pocos choques. No, por eso digo, pero viste que en algún momento, o sea, como los primeros... en carrera lo entrega el auto casi siempre. No tiene el famoso DNF, que es Did Not Finish. Correcto. Una vez no pudo empezar, pero no fue culpa de él. No, claro. Bueno, entonces, todo esto, más el factor Argentina. Fórmula 1 por Argentina no da Argentina, como casi todo lo que pasa. O sea, vos multiplicás por Argentina. Bien, está muy bien. La Fórmula 1 tiene un peso
en el mundo hoy que empezó a gestarse y empezó a crecer con la compra de Liberty Media en 2017. Y Drive to Survive es un éxito, sale en febrero antes de la temporada siguiente con la recopilación de la anterior, ya estuvo Franco, los personajes son realmente interesantes y han comprado el producto, lo han comprado, o sea, incluso vos ves cómo Christian Horner habla una vez que es despedido de Red Bull. Christian Horner era el rey, el responsable de los 4 títulos de Verstappen, y por eso hoy la Fórmula 1 es un deporte con una penetración, con una expansión y con una juventud dentro del ecosistema que hace 10 años no había. Y la Fórmula 1 daba pérdida. Hoy es rentable por todos lados. ¿Hace 10 años había pilotos tan jóvenes como ahora? Lo subo en varios Verstappen momentos. era joven. Verstappen era muy joven. Bueno, el líder es Kimi Antonelli, tiene 19 años. 19, por eso. Ayrton Senna. O sea, nosotros hablamos de Franco Colapinto y se lo recontra merece. Pero Kimi Antonelli tiene 19 años. Ganó 3 carreras en él. Sí, sí. O sea, se preparaba Mercedes para que George Russell desfilara y el italiano dice, no tan rápido. Perdón, yo corro también. Ayrton Senna corrió de muy chico también, ¿o no? Senna. Sí, no sé si... 20 y pico. Creo que eran más 20 y pico. Sí, pero en cualquier de los casos joven. Sí. Pero para una tesis todo esto, ¿viste? ¿Qué cosa? Todo lo que da de Fórmula 1. No, sí, todo el para carisma. una tesis. Yo creo que los pases tienen esto. que ser conociendo del deporte con Juan Pablo Barsky, conociendo de la música con Eleonora Pérez Correa. Conociendo de política y... Después es menos divertido, es menos cool, es menos sexy, todo lo que está mal, digamos, porque además la política es de lo que no se habla, ¿te das cuenta? Ni de política ni de religión, ¿qué hablas? De deporte, de música, ¿está bien? Quizá el fin de semana, pero después... Después viene la política. ¿Qué te genera la reapertura de la sala de prensa? Que ha sido un verdadero dislate que va a quedar en los libros de historia y que es una mancha y que el gobierno va a quedar marcado a fuego por una relación de las peores que se ha tenido con la prensa por parte de un gobierno en la historia moderna. Cuyo botón de muestra más importante es haber cerrado la sala de periodistas de Casa Rosada, cosa que no ocurrió jamás en democracia. ¿Por qué? Y se reabre un día después de conmemorarse el Día Internacional de la Libertad de Expresión, de prensa, día en el cual el gobierno no pronunció palabra. No hubo un comunicado, no hubo una salutación, no hubo nada. Y también hace poco se conmemoró el Día contra el bullying o de concientización, ahora lo voy a Sí, de concientización buscar. sobre la problemática. Bien. ¿Por qué, si Javier Milei hizo un carrerón como panelista, carrerón, y era un cortaticket, había 2 puntos de rating, llegaba Javier Milei, el panelista, y subía a 5 o 6, la gente lo quería ver a él, y se nutrió de los medios, sobre todo audiovisuales, correcto, para tener la popularidad y después sí aspirar a una carrera política. Sí, pasando por el teatro previamente, donde Claro. hacía presentaciones, El consultorio donde daba de Milei. charlas, el consultorio de Sí, Milei, sí. se subía a las tablas, hizo obras, con Giacomini construyó un camino de años hablando de liberalismo. Sí, ahí también exponía, daba conferencias. Exacto. ¿Por qué esa persona, o Manuel Adorni, que tenía un paso por los medios, Sí. que era columnista de varios programas, que muchos lo conocíamos en esa versión, por qué justamente 2 personas, una presidenta y el otro jefe de gabinete a cargo del área de medios, toman una decisión tan drástica como cerrar la sala de periodistas? ¿Eso preguntabas de Casa Rosada? ¿O ibas más allá? Voy más allá. ¿Por qué tienen tan mala relación con la prensa? ¿Por qué, digamos, está también Santiago Caputo como ideólogo? A mí no me victimiza la frase "no odiamos lo suficiente a los periodistas" con el signo pesos en la S de suficiente. Me causa gracia. O sea, lo tomo por el lado de... Podríamos decir, bueno, No cobramos en pesos, otros cobran en dólares, y no decimos nada. No me indigna. Ahí está. No, la frase es "no me indigna". No me indigna. Pero ¿por qué odian tanto a los periodistas? Yo te pregunto algo. ¿Vos odiás en la vida a alguien? No. Bueno, yo tampoco. Gracias a Dios tengo un sentimiento muy distinto. No tengo odio. Y eso me genera una tranquilidad, una paz, un eje, una tranquilidad de conciencia. Libertad.
y por sobre todas las cosas libertad, porque de verdad es un sentimiento horrible para el que lo tenga. Como no lo siento, no lo he tenido, de verdad. Sí. Uno puede tener amor, puede tener distancia, puede tener frialdad, puede tener complacencia, puede tener amistad. Odio, odio Sí, de verdad. puede tener Yo no discrepancia. odio. Discrepancia, lo que vos... Odio. Desearle el mal al otro. No me pasa, no me ocurre, qué sé yo, no sé. Me siento un privilegiado porque entiendo o entendería el que lo siente. Pero ya la palabra odio es muy fuerte. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí. Por lo tanto... No te puedo dar la respuesta de por qué, pero en general los gobiernos... O se montan sobre un odio bastante intenso y distinguible, pero también segmentado de una porción de la sociedad que debate ardorosamente en redes. Yo creo que es funcional, primero a la narrativa del gobierno. Segundo, es funcional a una sociedad que está frustrada, enojada, con cierta ira y cólera, que considera que todo lo conocido es parte del problema. Incluye a la política, incluye a los periodistas. También los empresarios, también los dirigentes sindicales. Todos tienen mala prensa, todos tienen mala imagen. La justicia, el Congreso. Todos. Bien. Porque somos la casta, entre comillas, los privilegiados, los que tenemos acceso a lo que la inmensa mayoría no accede. Sobre eso el gobierno construye una narrativa que después es funcional a lo segundo, que todo poder quiere, que es deslegitimando al que cuestiona, deslegitimar lo que cuestiona. Entonces, el kirchnerismo avanzó fuerte contra los jueces. En algún momento. También contra la prensa. ¿Qué te pasa, Clarín? ¿Estás nervioso? Correcto. Algún escrache. Para entonces que lo que digo deje de decir Clarín no sea algo que diga Clarín, y por lo tanto lo dice desde el lugar de ser oposición al gobierno, porque lo plantean en términos de amigo-enemigo. Y yo creo que el presidente y Santiago Caputo, en esta construcción muy inteligente de narrativa que ha abrevado en un inconsciente colectivo creciente de encontrar culpables, efectivamente encontró que con esta narrativa lo que diga la prensa, lo que digamos los comunicadores, pasa a ser relativo, porque finalmente todos tenemos intereses y en consecuencia decimos o dejamos de decir las cosas que son beneficiosas o que son propias del interés particular o de grupo de medios que podamos tener. Yo creo que no hay mucho más que eso. Luego hay una convicción que hay gente que quiere dañar al gobierno por parte del gobierno, que hay periodistas que se ensañan, según dicen en Casa Rosada. También hay jueces que toman decisiones arbitrarias. Nada distinto a lo que vengo escuchando desde que ejerzo la profesión hace poco más de 30 años de cada gobierno de turno. Nada distinto. Lo que sucede es que nunca lo escuché con el nivel de belicosidad, de beligerancia, de personalismo con el que el gobierno habla de estos temas, de los jueces, de los periodistas, de los medios. Tenés también el anabólico de las redes. Anabólico de las redes y Que una antes sociedad Exacto. ávida de encontrar culpables. Tato Bores decía siempre, ¿quién tiene la culpa? El otro. En la Argentina siempre es el otro. Nunca miramos en el ojo ajeno, la paja la encontramos en el ojo propio y la encontramos en el ojo ajeno. La resolución 125, Cobos, Lustó, no sé si te alegra reloj, pero no. Cobos, Lustó, el voto no positivo, dividió a un país que todavía no tenía esa grieta. Fue de arriba hacia abajo. Sí. Ahora yo creo que es de abajo hacia arriba. Que el país está dividido, polarizado, intensa y afectivamente durante mucho tiempo, y que en este caso este gobierno lo profundiza, pero profundiza algo que existe. En 2008 fue de arriba hacia abajo. Sí. Como que la sociedad quedó obligada a tomar partido. Sí, campo sí, campo no. Exacto. Más o menos. Sí. Comparto. Solo un aditamento. 20 años después de aquello casi, poco más de 15 años, una generación. 18, en 2008. Por eso, el gobierno abreva sobre una sociedad que está más rota, una sociedad que vivió del estancamiento económico los últimos 15 años, una sociedad que está más fragmentada, que tiene más polarización social, que tiene más distancia entre los que más tienen y los que menos tienen. Más enojada. Que está mucho más enojada por su propia frustración y que tiene una calidad de vida menor, con un nivel cultural más bajo, con un nivel educativo más discutible, por lo tanto en términos de calidad incluso peor.
Entonces, una sociedad que tiene menor calidad de vida, una educación menor, un nivel de debate cultural peor y un nivel de hiperestimulación a través de las redes sociales, de debates escuetos, cortos, casi estigmatizantes, de frases cortas que terminan todo, con un jefe de gabinete que toda la frase la cierra fin, como si nada pudiera ocurrir más allá de lo que se piensa, no habría lugar o no hay lugar para el disenso, lo que hay es una devaluación de la cultura democrática. Porque la democracia en esencia es la posibilidad de la construcción con el otro, el debate con el otro de ideas y la idea de encontrar una síntesis superadora que nos haga mejor a los dos. Nosotros podríamos discutir, podemos pensar distinto en un montón de cosas. Sí, claro. Pero en todos los casos yo voy a aprender de vos y vos tal vez tomes algo de mí. Y en las dos cosas podemos terminar la conversación, nos paramos y decir, mira, yo en esto la verdad que no lo había visto así. Me estás dando algo que es una herramienta que yo no contemplé, por lo tanto me siento mejor, porque aprendí algo y porque me siento desde un lugar diferente y con un conocimiento superador al que entré. Y eso es todo en democracia, porque es el enriquecimiento que nos permite ese sano ejercicio del disenso, de la discusión, que nos permite sobrevolar las diferencias para aglutinar lo que Ortega y Gasset decía respecto a una nación, que es un proyecto sugestivo de vida en común. Hoy casi todos los argumentos se convierten en algo personal. No hay posibilidad de debate porque está en juego mi identidad. Entonces, en la polarización, vos estás en mi contra o yo estoy en tu contra. No hay ninguna forma de debatir, acordar, el famoso we agree to disagree. No hay manera. Se toma todo personal y a partir de esa construcción de vos me querés hacer daño a mí, yo te quiero hacer daño a vos, no hay posibilidad de debate. Ahora. Ojalá salgamos rápido de eso, ¿no? Ahora. Es una expresión minoritaria pero muy intensa, mayoritaria, y ese sería un problema. Hay silenciosos que dicen, che, no, basta. Que pueden decir, ¿sabés qué? Estoy totalmente de acuerdo con la macroeconomía. Quiero cuentas públicas sanas, quiero superávit fiscal, quiero que no me rompan las pelotas, quiero una posibilidad de descenso gradual de impuestos sin que esto ponga en juego el equilibrio fiscal. Y que sin que esto ponga en juego las necesidades básicas que debe cubrir el Estado. Correcto. Estoy de acuerdo con esto. No quiero volver a lo anterior a la emisión monetaria, pero no me putees todo el tiempo. O sea, ¿hay espacio para eso? No te hablo de Candidato Cero, Ciencia Ficción 2026, pero para la sociedad argentina, ¿hay una parte de la sociedad que puede estar pensando así y no la escuchamos porque no debate en redes, porque no comenta en YouTube, porque no participa? La respuesta de manera implacable, mi gusto es sí. Porque a toda acción siempre sigue una reacción. La reacción del grito, la violencia y efectivamente el enojo expuesto fue a una situación dada de muchísima frustración. Luego, tras la algarabía que produce, nace el rechazo a esa misma forma que muchos terminaron validando, pero que luego, en el choque de expectativas con realidad, al no ver hechos concretos favorables, empieza a ser perjudicial. Y yo creo que vamos camino a ese sano equilibrio. Sería muy sano que el presidente lo haga, porque además eso relajaría mucho el sistema, porque además lo ayudaría a terminar de profundizar las reformas, a consolidar las reformas estructurales que quiere, conseguiría avales que de otro modo le va a ser más complicado, pero por sobre todas las cosas, porque quizás ese sea el plus, para que efectivamente la Argentina se torne más previsible, porque quizás no alcanza con las decisiones, porque en la democracia las formas son tan importantes como el fondo. No es lo mismo Trump que Biden. No en el fondo, también en las formas. Hasta en el fondo podés coincidir más con Trump que con Biden. Definitivamente. Pero mira dónde está la sociedad norteamericana. Con una democracia desde el año 1776. De las más consolidadas, pero que por primera vez tiene un presidente imputado penalmente, con alguna condena inclusive, y un factor que no es menor,
sus propios representantes en medio de una derrota electoral tomando el Capitolio en 2020, saliendo de la pandemia. Hecho absolutamente inédito para la democracia norteamericana. Reelecto, no reelecto porque pasó el mandato de Biden Correcto. en Kamala Harris, pero el pueblo estadounidense lo volvió a votar. Y con mayor legitimidad Sí, sí, que sí. como llegó al poder en 2016. Sí, sí. Que llegó de manera sorpresiva frente a Hillary Clinton. Sí, sí, sí. En una sociedad que por ahora no puso mujeres al frente del poder en los Estados Unidos. Por ahora. Sí, Kamala, Nunca gobernó una mujer. Kamala Nunca Harris fue presidenta. presidenta, pero por la licencia De Biden en el tramo final, efectivamente, Sí, sí, porque había que justificar por qué no iba el candidato, por qué no iba a ser candidato a la reelección, porque no estaba en condiciones, pero sí estaba en condiciones de seguir gobernando. Absolutamente. Bueno. Señores, enorme placer Un como placer, siempre. Paulino. Un placer, Pauli. Nos vemos mañana. Qué clase, Pauli, tuviste, ¿eh? Ahora sí, a perfecto. descansar y recuperarse. Buen Chao, lunes. recuperarse. Hasta mañana. Mucho té, Pauli, para la garganta. La realidad te entrena a diario. Juan Pablo Varsky y Eleonora Pérez Caresi inician el juego para entenderla mejor. No somos nadie. Hasta las 14. Un nuevo punto de vista. En Now 97.9, tu nueva radio.
979. Buen día para todos, bienvenidos a No Somos Nadie, 10:42 AM en toda la República Argentina. Temperatura de teléfono celular 15.4 a esta hora en la ciudad de Buenos Aires. Saludo ya a este querido equipo, a mis compañeros. Hola Barbie, hola Buen día, Eve. ¿cómo va? Hola Euge. Buen día. Felicitaciones. Gracias. Saliste campeona. Campeona de la Copa Mundial McDonald's. Bien. El sábado se jugó. ¿Dónde?